Ruth capítulo 4, versículos del 1 al 12. Y dice así la palabra del Señor. Boaz subió a la puerta y allí se sentó. Y cuando el pariente más cercano de quien Boaz había hablado iba pasando, le dijo: oye amigo, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Y Boaz tomó 10 de los hombres de los ancianos de la ciudad y les dijo: siéntense aquí. Y ellos se sentaron. Entonces dijo al pariente más cercano: Noemí, que volvió de la tierra de Moab, tiene que vender la parte de la tierra que pertenecía a nuestro hermano Elimelec. Y pensé informarte diciéndote: cómprala en presencia de los que están aquí sentados y en presencia de los ancianos de mi pueblo. Si la vas a redimir, redímela. Y si no, dímelo para que yo lo sepa, porque no hay otro aparte de ti que la redima. Y yo después de ti. Él dijo: la redimiré. Entonces Boaz dijo: el día que compres el campo de manos de Noemí, también debes adquirir a Ruth la moabita, viuda del difunto, a fin de conservar el nombre del difunto en su heredad. Y el pariente más cercano respondió: no puedo redimirla para mí mismo, no sea que perjudique mi heredad. Redímela para ti. Usa tú mi derecho de redención, pues yo no puedo redimirla. Y la costumbre en tiempos pasados en Israel tocante la redención y el intercambio de tierras para confirmar cualquier asunto era esta: uno se quitaba la sandalia y se la daba al otro. Y esta era la manera de tratos en Israel. El pariente más cercano dijo a Boaz: cómprala para ti. Y se quitó la sandalia. Entonces Boaz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: ustedes son testigos hoy que he comprado de la mano de Noemí todo lo que le pertenecía a Elimelec y todo lo que pertenecía a Quelión y a Malón. Además he adquirido a Ruth la moabita, la viuda de Malón, para que sea mi mujer, a fin de preservar el nombre del difunto en su heredad, para que el nombre del difunto no sea cortado de entre sus hermanos, ni el atrio de su lugar de nacimiento. Ustedes son testigos hoy. Y todo el pueblo que estaba en el atrio y los ancianos dijeron: somos testigos. Haga el Señor a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y que tú adquieras riquezas en Efrata y seas célebre en Belén. Además sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por medio de la descendencia que el Señor te dará de esta joven. Esto es palabra de Dios, mis hermanos. Se pueden sentar. El otro día, mientras estaba así matando un poco de tiempo, estaba navegando por YouTube y me llegó un video de una estación de gasolina que publicaron un video de una cámara de seguridad. Y en esa cámara de seguridad está apuntando a las bombas de gasolina, si así es que se les dicen, y está esta muchacha que se ve que se bajó, mira el precio en la bomba y empieza a mirar en su cartera, va al capó del carro y empieza a buscar y a ver qué monedas podía encontrar. Una muchacha joven podía encontrar en su bolso. Se notaba que ella estaba preocupada porque necesitaba dinero y plata, y ella movía la cartera y la pobrecita buscaba para poder echar gasolina. Ella sacaba más y más cosas de la cartera buscando preocupadamente más monedas, o estimo $1, que saliera sorpresivamente como sale en las comiquitas un conejo del sombrero del mago, ¿no? Y ella buscaba, pero se veía esa preocupación porque no tiene audio, esto es una cámara de seguridad. Mientras tanto, al lado opuesto de la muchacha hay otra señora que estaba echando gasolina. Se da cuenta de lo que está pasando y mientras la joven está dando la espalda, ella está buscando en la cartera a la señora. De su lado de la bomba, ella coge el pisterito ese y lo pone en el carro de la muchacha, paga y se va. Cuando la muchacha tiene 2 o 3 centavos que se ven que están en el capó del carro y va a ir a pagar, ve que está eso en su carro y ya mira, no hay nada. Y cuando mira, se asombra, tiene cara de asombro y comienza como a llorar. Me imagino que la cantidad de dinero que la señora pagó para ella era más de lo que ella esperaba. O sea, ella estaba tratando de entender lo que estaba pasando. Podemos ver que le pusieron más gasolina de lo que ella necesitaba. La cosa es que ella se monta, fue en Europa porque ella se montó en el lado derecho, cierra la puerta y lo que se ve es ella mirando hacia el frente haciendo como en gesto de agradecimiento. Y a la misma vez estaba desconcertada. ¿Quién habrá hecho eso por ella? Se sentiría como inmerecida de esa gracia, no sé. Pero me estuvo curioso esto y les hago esta pregunta, iglesia. ¿Alguna vez has pensado en tu salvación y en todo lo que costó para que tú y yo pudiéramos tener la salvación? Al igual que esta joven,
todos los redimidos del Señor íbamos por la vida a duras penas, sin dinero en la bolsa para pagar nuestra redención. Cuando contando nuestros centavos, no para ver si podíamos hacer algo por mí. Yo mejoro mañana, yo voy a estar mejor en mi propia fuerza. No, yo sí puedo, no hombre, yo soy positivo, yo hoy sí que puedo. Pero sin que lo supiéramos, Dios estaba obrando en nuestra redención, a nuestras espaldas, por así decirlo, porque no teníamos idea, tal como esta joven le echaron gasolina. Queridos hermanos y hermanas, hoy tenemos el último capítulo de Ruth, en donde vamos a ver cómo la petición de Ruth a Booz en el capítulo 3 de ser redimida comienza a tomar mejor forma ya en este capítulo. Obviamente quiero dejarles esto en mente, Ruth desconoce los detalles de cómo esto estará sucediendo y él le pidió a Booz, mira, tú me redimes, y él le dice, no, hay otro que es más cercano que yo, así que tú no te preocupes, yo haré todo lo que tú me pides, déjame yo ver qué puedo hacer por ti. Ella pide esto, Booz se va, ella está confiando en lo que él va a hacer y quiero que mantengan eso como un placeholder, como un lugar de mantener esa idea en su mente. Iglesia, en este día del Señor, con este texto ante nosotros, quiero que reflexionen sobre esta pregunta. ¿Has pensado alguna vez en lo que verdaderamente abarca la redención en Cristo Jesús? A través del desarrollo de esta narración, veremos cómo se responde, hermanos, esta pregunta. Específicamente a través del lente de la redención de Ruth mediante la intervención de este hombre, Booz. Y el escritor de Ruth nos proporciona tipos y sombras de cómo se ve la redención a través de esta narración. Y lo que yo quiero hoy, iglesia, que podamos ver esto y lo tomemos en el corazón. Porque muchas veces andamos día a día pensando en que todo lo merecemos, en que alguien nos debe algo y en que Jesús tenía que morir para que me viniera a buscar a mí que soy tan preciado, cuando es diferente a eso. Entonces hay 3 puntos importantes que vamos a ver hoy. Vamos a ver la comprensión de la necesidad de un redentor, versículo del 1 al 4. Vamos a ver la comprensión del costo de la redención, versículos 5 y 6. Y vamos a ver luego la comprensión del cumplimiento de la ley, versículos del 7 al 12. He titulado, hermanos, el tiempo de hoy, el peso y el precio de la redención. La historia de la joven en la gasolinera ilustra perfectamente cómo ella necesitaba el dinero para pagar la gasolina. Ella buscaba y no había. De igual manera, hermanos y hermanas, todo ser humano en este mundo necesita, y los que estamos en Cristo necesitamos una forma de ser redimidos. Esto no es una opción, es algo que todos necesitamos. Y la realidad es que al igual que ella tenía necesidad de dinero para pagar su petróleo, su gasolina, ninguno de nosotros tiene ni tenía la manera de pagar por nuestra propia redención. No obstante, existe una necesidad real. El hombre necesita ser redimido. Hacemos muchos planes de retiro, guardar el dinero, la casa en mi país, todos los planes, pero el plan de redención pocas veces nos pasa por la mente. Y si hemos sido redimidos, decimos, ya lo tengo y ahí lo dejo. Miren cómo comienza el versículo 1. Dice, Booz subió a la puerta y allí se sentó, y cuando el pariente más cercano de quien Booz había hablado iba pasando, le dijo, oye amigo, ven acá y siéntate. Y el Señor pues se sentó con él. Lo primero que quiero llevar su atención es a la palabra puerta. Al leer estos primeros versos vemos varias cosas que están sucediendo aquí y nos preguntamos qué es lo que está pasando. Lo que el narrador aquí está haciendo es dándonos contexto y ambiente. Como ustedes han visto los drones esos que graban, está como un dron encima de todo esto, dándonos una ambientación de lo que está sucediendo, nos está dando esa vista aérea para que podamos entender mejor lo que estamos viendo. Entonces regreso a la puerta porque dice que subió a la puerta y esta mención es importante para nosotros entender mejor esto, como hablábamos en la escuela dominical, que estamos yendo a través de cómo utilizar diferentes herramientas para trabajar la Biblia. El contexto cultural de esta puerta tiene un significado que es importante que lo podamos ver. En esos tiempos la puerta era el lugar en donde en el Antiguo Testamento
se hacían transacciones. Digamos que era como la corte abierta del pueblo. Era ahí donde algunos asuntos legales se trataban en esos tiempos. Se trataban asuntos serios y entonces vos se sienta allí en una banquetita, estimamos nosotros, en esa puerta a esperar que esta persona que era el pariente que no tiene nombre pasara para él invitarlo a hablar. Otra cosa que podemos ver aquí, además de esto, hermano, es la fidelidad de vos a su promesa. Porque él le dijo a ella, no, tú tranquila que yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Y estamos viendo aquí que él está cumpliendo esa promesa que él le dijo en el capítulo 3, versículo 11. Podemos ver esa integridad de vos al ver que él está efectuando la búsqueda para conseguir a este pariente más cercano. Y hasta ahora creo que estamos comprendiendo el ambiente de donde el autor nos quiere tener. Y mire lo interesante que tenemos en el versículo 2, porque él dice que tomó 10 hombres de los ancianos de la ciudad y les dijo, siéntense aquí, y ellos se sentaron. Él está aquí llamándonos la atención a lo que son los testigos. Esto nos muestra cómo se cumple con las reglas de la ley. En Deuteronomio 19:15 la ley decía que no se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido, a menos que fuera confirmado por el testimonio de 2 o 3 testigos. Obviamente, él tiene más testigos de lo que la ley pedía, tiene 10. Algunos comentaristas están de acuerdo en decir que él llamó a 10 porque la seriedad de lo que él está trayendo es importante y él quería que estuviera, digamos que todo el jurado presente para esto que él está haciendo. Es algo oficial. Nos está empezando a dar destellos de la legalidad e importancia de lo que ellos están haciendo. Entonces ya en el versículo 3 y 4 vamos a ver oficialmente esa presentación del caso. Ya él lo vio, le dijo, siéntate. Está en el lugar importante donde están compartiendo y él le dice, Noemí, que volvió de la tierra de Moab, tiene que vender parte de la tierra que pertenecía a nuestro hermano Elimelech. Y pensé informarte diciéndote, cómprala en presencia de los que están aquí sentados y en presencia de los ancianos de mi pueblo. Si la vas a redimir, redímela. Y si no, dímelo para que yo lo sepa, porque no hay otro aparte de ti que la redima. Y yo después de ti. Él dijo, la redimiré. Él dijo, la voy a redimir. Bus se dirige a este hombre que no tiene nombre en un lugar. En lugar de hablar de Ruth, que fue lo que pensamos, él comienza hablando del derecho de redención de la tierra, como hablamos brevemente la semana pasada, el Gael, que era el familiar que iba a redimir la tierra o propiedad de alguien para que de esa manera tenía que suceder esto por lo siguiente. Si el difunto dejó una tierra y la viuda no tenía a alguien cercano, pariente, que redimiera la tierra, lo que pasaba era que esa tierra iba a ser quitada de la posesión de ellos y la familia para ir a dársela a otra persona que fueran los que estaban originalmente como, digamos, dueños, ya hubiese sido una tribu o lo que fuera. Él tenía que redimir esto para que la viuda no se quedara sin dinero, porque no tiene un marido que trabaje. Tenían que vender esa tierra, de ahí cogía ese dinerito y con eso la viuda podía mantenerse. Entonces él le dice a este hombre, mira, tú eres el más cercano, cómprala aquí en presencia de los ancianos del pueblo. O sea, él le está diciendo, mira, yo tengo ya a los que pueden ver esto legalmente, así que vamos a poner esto a dormir. ¿Lo vas a hacer sí o no? Entonces él accede, él dice, sí, yo la redimo. Yo compro la tierra, tranquilo. Eso, estoy de acuerdo con eso. Ahora, hay algo más importante que podemos ver aquí. Porque aquí vamos a empezar a ver un poco de luz en la necesidad que hay de tener un redentor. Primeramente, Noemí necesitaba en cierta manera ser redimida. Ella necesitaba que alguien le ayudara comprando esa tierra para ella poder ser redimida, la ley del Gael. Eso que ella había heredado a su esposo tenía que venderlo para poder tener su lana. En segundo lugar, podemos ver la obediencia de Boaz a la ley, en este caso la ley de la redención de la tierra del parte del Gael, para redimir la tierra que dejó el difunto. Entonces, esto nos muestra cómo Boaz está ateniendo a la ley terrenal, así como su integridad hacia Ruth de ir a
resolver este problema, a ver quién la va a redimir, aunque él empezó por Noemí. Escuchen bien, vos estás representando a Noemí, negociando por ella algo que ella necesita resuelto, pero que no está presente. Ella necesita un redentor, ¿no es así? ¿Eso les recuerda algo a ustedes? Dios, a través del escritor de Ruth, nos está mostrando la necesidad que tenemos de un redentor. En este caso, Noemí necesitaba a alguien que la redimiera comprando el terreno. Ella no puede redimirse ella misma. Tampoco ninguno de nosotros, de los que estamos en Cristo, nos podemos redimir nosotros mismos. Ni ninguno que esté escuchando este mensaje hoy, al tono de mi voz, puede redimirse si Cristo no lo redime. Lo que nos deja ver que donde hay necesidad de redención, hace falta un redentor. Estamos viendo cómo Boaz está caminando en su palabra, pero estamos viendo cómo el texto nos está invitando a mirar la importancia de la ley, seguir esta ley primero de la redención del terreno. O sea, hay unos estatutos que seguir de la ley y nos lleva a pensar en ley y evangelio, ¿no? Me encanta como Thomas Watson lo pone acerca de la redención. Él dice, el hombre está en una condición perdida delante de Dios. Si no estuviera perdido, ¿qué necesidad tendría de un redentor? Ella necesitaba a alguien que le redimiera la tierra. Ruth necesita a alguien que la redima a ella. Todos nosotros que estamos en Cristo necesitábamos ser redimidos. Todo ser humano necesita ser redimido. Iglesia, hay una necesidad de redentor, como hemos visto en estos primeros 4 versos, ¿no es así? Hay una necesidad, ella tiene una necesidad tangible y todo ser humano tiene una necesidad importante de ser redimido. No obstante, hay más que esto, porque no es solamente la necesidad en ser redimido, pero también hay un costo, hermano. La redención hay un costo y no necesariamente en el sentido figurado en el cual sí, esta narrativa nos está hablando que es la redención de un terreno. Él tiene que comprar y para redimir a Ruth, ella tiene que ser redimida por todas las partes que la ley dice, pero hay un costo grande, hermano. Mire cómo lo vemos en el versículo 5 y ahora del entendimiento de la necesidad de un redentor vamos a ver la comprensión de ese costo. Y es por eso que les hice la pregunta y el título dice el precio y el peso de la redención. Mire cómo dice el versículo 5, hermanos. Entonces Boaz dijo, el día que compres el campo de manos de Noemí, también debes adquirir a Ruth la Moabita, viuda del difunto, a fin de conservar el nombre del difunto en su heredad. Ahí le tiraron una noticia. Luego de que el pariente cercano dice, sí, yo te compro la tierra. Él le dice, mira, se me había olvidado decirte, como quien dice, ¿no? Por la forma en que lo pone. Quiero que te cases con Ruth la Moabita. ¿Cómo? ¿Me tengo que casar con quién? Pues yo dije que iba a comprar la tierra y estoy bien con eso porque ahí pues yo hago mi trabajo, mi tierra, pero ¿cómo que también me tengo que casar con la Moabita? La pregunta es ¿por qué? Bueno, la ley lo favorecía no solo como el Gael para el terreno, pero él también era el rey, el redentor según la ley del levirato. O sea, podemos estimar que él era el hermano del difunto. Porque entonces levirato, hablamos que la palabra levir es hermano. Entonces podemos estimar, según lo que estamos viendo aquí, que el que falleció era hermano de este hombre que no tiene nombre, ni sabemos quién es. Él tenía el derecho de redimirla a ella por ley. Pero miren lo que pasa en el versículo 6, porque ahí se empieza como que a poner el aire diferente, vemos un poco de conflicto aquí. Dice, no puedo redimirla para mí mismo, no sea que se perjudique mi heredad. Redime para ti, usa tú mi derecho
de redención, pues yo no puedo redimirla. Redímela para ti. Usa tú mi derecho de redención. Pues dice, yo no puedo redimirla. Quiero mostrarles algo. Ahí en sus Biblias miren a esto y si está en la pantalla la pueden ver en la pantalla. ¿Cómo comienza el versículo 6? No puedo redimirla. ¿Lo están viendo? ¿Y cómo termina el versículo 6? No puedo redimirla. Esto en la literatura hebrea se llama y se conoce como un inclusio. Estos sirven como corchetes o paréntesis que encierran la realidad que ahí está pasando y el énfasis el cual el autor nos está mostrando. Entonces él dice que no la puede redimir, pero el mensaje no solamente es que no puede, él le dice, mira, coge mi derecho y hazlo tú, redímela para ti. Esa proposición de Boaz al pariente le movió el piso porque él dice, espérate, yo podía comprar la tierra, pero tú me estás pidiendo que me case con esta mujer. No puedo redimirla para mí mismo, no sea que perjudique mi heredad, él le dice. Entonces la pregunta que lógicamente nos hacemos es, ¿qué quiere decir el pariente más cercano con esto? ¿Será porque Ruth es moabita y ella no es judía, que no se puede casar con ella? No, esa no es la razón, porque si no estaría más explícito en el texto. Podemos sentarnos a pontificar y a preguntarnos, pero la verdad es que el pariente más cercano calculó sinceramente, para bien o para mal, el costo de redimir a Ruth. Y él dijo, no, yo no la puedo hacer. Porque él sabía que este acuerdo de él comprar el terreno y casarse con ella, si él tenía hijos con ella, los terrenos iban a quedarse en la familia de ella y él se quedaría sin nada para él, su heredad, su herencia. Él se quedaría sin nada. Y él pensó en él y dijo, no, tranquilo, yo no me quiero quedar sin heredad. Tú te cedo ese espacio a ti. Él pensó naturalmente en él y no en Ruth, ni en el beneficio de ella como viuda y alguien a quien la ley del levirato la estaba protegiendo. Y dice, no, yo no necesito eso. Y no sé si a ustedes los lleva a pensar esto, pero esto nos lleva a pensar, y los quiero invitar a pensar conmigo, en la conversación que tuvieron Jesucristo y el joven rico. ¿Se recuerdan esta conversación en Marcos 10, del 17 al 30? Él le pregunta a Jesús, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, vende todo y sígueme. Ahí le pararon la música. Él se fue. En su estimación él dijo, yo estoy perdiendo más de lo que estoy ganando, así que él se fue cabizbajo y no volvió. Y de igual manera aquí vemos el pariente más cercano pensar en su beneficio, pensar en su heredad y consecuentemente dijo, vos tienes el espacio. Pero por otro lado tenemos a Boaz, quien obviamente él consideró el costo de la redención. Pero en lugar de alejarse y poner 7 cuentos como esta persona pensaba, él decidió asumir el costo de la redención de Ruth. Él no pensó como el pariente cercano que dijo, me quedo sin heredad. Él pensó en Ruth y que ella necesitaba redención. ¡Wow! ¡Qué imagen no tan poderosa! Esto nos lleva a ver destellos de Jesucristo aquí, ¿no es así? Al considerar nuestra maldad y pecado, Él no la consideró. Él dio su vida en la cruz y asumió tu costo, mi costo del pecado. Él cargó nuestra culpa para que todo aquel que se acerca a Él con fe, que Él es el único que te puede salvar, somos salvos. Y esto es una imagen preciosa de nuestro Señor Jesucristo, el ver cómo sin pensar en Él, vos dices, yo la tomo. Si tú no la quieres, yo la tomo. Iglesia, les quiero recordar esto con las preciosas palabras que Pablo le dijo a los filipenses en Filipenses 2 del 5 al 6. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual aunque existía en forma de Dios, no consideró igual a Dios como algo a que aferrarse. Nuestro Salvador, hermanos, es único. Bendito sea el nombre de Jesús, quien tuvo misericordia de un pueblo el cual no merecía su amor y su gracia. Cristo asumió nuestro costo de la redención. Y eso, hermanos, son buenas noticias. El texto nos revela eso, pero el texto nos apunta a eso.
Iglesia, les comparto lo siguiente. Lo que acabamos de ver en el pariente pasa mucho en nuestros días. Tal vez sucede en esta comunidad y yo no lo sé. La realidad es que muchos evalúan y cuentan el costo de caminar con Jesús y se retiran. O se quedan a las afueras. Yo los miro allá, porque si voy a la iglesia no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. La realidad es que hay mucho más que eso. Piensan que tienen mucho que perder cuando en realidad es demasiado grande e incuantificable la ganancia de entender la necesidad que todos tenemos de ser redimidos. Entender de que Él, siendo inocente, cargó nuestra culpa. Comprendiendo una realidad aún mayor entonces, que Jesucristo asumió el costo de nuestra maldad y con su propia vida. Hermano, si tú estás en el colmado, ya sea en el Publix, en el Kroger, en la tienda hispana, y alguien que tú vas a pagar y te dice, no, te pagaron la compra, y tu compra de $100, tú vas a correr y te vas a dejar los zapatos atrás para ir al parking y saber quién fue, y así sea quien sea, no lo conoce, le vas a dar un abrazo y un beso en el cachete por el agradecimiento que te pagaron una comida que dura el tiempo que la tengas por varios días. Hermanos, les invito a mirar el precio de nuestra redención. Había un precio y solamente Cristo lo podía pagar, y este texto nos enseña eso. Thomas Watson, me encanta cómo él expresa esta realidad. Él dice, el valor de Cristo está más allá de toda estimación. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Es tan grande que sobrepasa todo entendimiento. ¿Alguien más está de acuerdo ahí conmigo? A veces nos chiflamos con eso. Y dice, si todas las riquezas del hombre, o sea, del mundo, se colocaran en una balanza y Cristo en la otra, Cristo superará infinitamente a todas. Pueblo, acompáñenme en decir amén, por favor. Amén. Entonces, ya escuchamos que había una necesidad de un redentor. Vimos que en este caso había un costo, por eso fue que el pariente más cercano no quiso redimirla porque había un costo. Él dice, no, pierdo mi heredad. Y eso nos llevó a pensar en el verdadero costo que tuvo nuestra redención. Cristo lo dio por todos, por nosotros. Entonces vemos que tanto como Ruth teníamos una necesidad, tanto como Ruth y como Noemí, hay un pago por nuestra maldad. Pero ahora vamos a ver que tiene que haber una comprensión y entendimiento del cumplimiento de la ley. Por más de 2 años, el hermano Ricardo nos ayuda todas las mañanas aquí los domingos a leer de la ley y del evangelio. Y siempre hemos hablado que la ley muestra nuestro pecado, ¿correcto? Mire lo que pasa con la ley aquí. Dice el versículo 7. Y la costumbre en tiempos pasados en Israel tocante, es decir, referente a la redención y el intercambio de tierras para confirmar cualquier asunto era este. Uno se quitaba la sandalia y se la daba al otro, y esta era la manera de confirmar tratos en Israel. Por motivo de la clase que les está enseñando, aquí hay otro contexto cultural. Vaya al Banco de América y diga, dame un préstamo y dame una sandalia. Dice, no, el pastor ayer nos enseñó que así que hacemos los tratos, así que toma la chancla. No, eso no es así. Entonces, al quitarse la sandalia y dársela a la otra persona, era como una oficialización de esa negociación. No era algo raro en esos tiempos, se hacían, sin él diría, ¿para qué tú me das la chancleta tuya? Era la manera de formalizar el trato en Israel, como la firma de un documento legal. Oye, haciendo una parada, creo que todos aquí podemos pensar que nuestras madres eran de la época de los israelitas, ¿no es así? Ya que ellas usaban la chancla para firmar el acuerdo de que habíamos hecho mal y que nos teníamos que portar mejor. Por lo menos mami tenía, yo creo que mami era israelita, le tengo que preguntarle a papi, porque ella cerraba todos sus negocios con nosotros con la chancla. Pero hablando en serio, hermano, una vez más con esto podemos ver cómo Boaz está siguiendo los requisitos de la ley en la transacción de redimir a Ruth. Él está yendo por el libro. Es importante que pongamos esto de la sandalia paralelo a la mención inicial en el versículo 1 cuando habla de la puerta, el lugar oficial donde se efectuaban todas las transacciones legales frente a los ancianos y testigos del pueblo. ¿Se preguntan por qué?
porque el intercambio de la sandalia tiene un significado aún más importante. Representaba la formalidad de la redención de Ruth, era hecha de una forma de acuerdo a la ley. O sea, tenía demandas y se cumplían, habían testigos y estaba el intercambio de la sandalia. Hermano, todo esto mostrando que la redención o compra de la tierra no eran menos oficiales porque tenía que cumplirse todo en base a la ley. La redención de Ruth era igual. Dame la sandalia, todo estaba formalizado. Estamos viendo cómo está la formalización de las leyes que ellos tenían en ese tiempo. Pues el versículo 8 le dice, cómprala para ti. Cómprala para ti, y se quitó la sandalia, entonces se la da. Este pariente anónimo, que no sabemos quién es, se quita la sandalia y le está cediendo, oficialmente le dice, mira, hazlo tú. En esencia, este hombre le dice en forma de hablar coloquial, nosotros, ¿sabes qué? Yo te cedo todo esto, yo no tengo nada que ver aquí, yo no quiero perder, así que tú dale, yo no necesito nada de eso. Y me encanta cómo los versículos 9 y 10 nos enseñan esa transacción, porque él dice, mira cómo dice vos, y yo me lo imagino, imagínense, vayan ahí, están enfrente de la puerta, están estos 10 ancianos más los 2 o 3 que están alrededor. Ellos están llevando esta conversación seria, como que estás en una corte casi. Y él le dice, ustedes son testigos hoy que he comprado de la mano de Noemí todo lo que pertenecía a Elimelech y todo lo que pertenecía al nombre de sus 2 hijos. Además he adquirido a Ruth la Moabita, la viuda de Malón, para que sea mi mujer a fin de preservar el nombre del difunto en su heredad, para que el nombre del difunto no sea cortado de entre sus hermanos, ni el atrio del lugar de nacimiento. Ustedes son testigos hoy. Hermanos, les quiero llevar sus ojos al principio del versículo 9 y al final del versículo 10. Comienza, ustedes son testigos hoy. ¿Vieron? Y en el versículo 10 vemos que termina, ustedes son testigos hoy. Estamos viendo otra vez los corchetes, los brackets, que esto está encerrando todo eso. Entonces, aquí hay algo que el escritor y Dios obviamente nos quiere mostrar. Hay testigos importantes aquí de lo que está pasando. Entonces, obviamente, esto nos ayuda a entender que esto que está sucediendo en realidad es oficial y está siendo hecho cumpliendo con la ley. Ustedes son testigos que yo compré el terreno de Noemí. Ustedes son testigos que yo estoy redimiendo a Ruth. Estos versos, hermanos, nos enseñan algo aún más. Porque el lenguaje de estos versos nos llevan a ponderar y a considerar el evangelio de Jesús. ¿Fue Jesucristo crucificado en privado? Se le dio un juicio, aunque fue injusto, y fue crucificado en frente de todo el pueblo. Habían testigos. Ahora, aquí cuando vemos esto, claro está el propósito cuando el autor escribió esto, no era decir, esto es el evangelio, pero nos apunta al evangelio. No obstante, nos ayuda a considerar el evangelio. Todo a la luz de este acuerdo entre vos y el pariente más cercano. Entonces, ¿cuál es la conexión en realidad que yo les estoy diciendo que veo aquí? Podemos ver aquí la redención en Cristo Jesús a través del lente del justo cumplimiento de la ley por parte de Bus de todo lo que estaba pasando. Él cumplió la ley del levirato. Él le fue a donde el levir y le dice, mira, ¿te puedes casar con ella o te vas a casar con ella? Él dijo que no. Primero que eso, él fue para la redención de la tierra. Le habla de la redención de la tierra. ¿Quieres comprar? Le dijo que sí. Él está siguiendo todos los estatutos de la ley de ese tiempo. Hermanos, Jesús es el único que ha podido cumplir y podrá cumplir la ley moral de Dios en su totalidad. Nuestro Redentor Jesucristo es el único que perfectamente cumplió la ley. Jesús lo dijo tan claro en el Sermón de la Montaña en Mateo 5:17, como él dijo. No piensen que he venido a poner fin a la ley o a los profetas. No, he venido para poner fin, sino para cumplir. ¿Y qué tal Pablo en su carta a los Romanos, en Romanos 8, versículo 3-4? Que él dice, pues lo que la ley no pudo hacer ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne, de pecado, y como ofrenda por el pecado condenó el pecado en la carne,
para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros y no andáramos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ven todo ese idioma de palabreo legal. Jesucristo es el único que ha podido y podrá cumplir la ley moral de Dios. Iglesia, así como la transacción del pariente cercano de Ruth, que no podía haber sucedido sin el justo cumplimiento de la ley. Esto no podía haber sucedido si no se cumplía con la ley. De la misma manera, ninguno de nosotros, ni ninguna persona en el mundo podría ser redimido si no fuera por el perfecto cumplimiento de la ley moral de Dios en Cristo Jesús. Esta obediencia de voz y su acercamiento y su acatamiento, ¿no?, a obedecer las leyes terrenales para comprar la tierra y redimir a Ruth, lleva nuestros pensamientos a algo que se conoce como la obediencia activa de Cristo. La obediencia activa de Cristo es básicamente el perfecto cumplimiento de la ley moral de Dios de parte de Jesús. Jesucristo activamente todos los días de su vida cumplió la ley, no la quebró en nada. Iglesia, Jesús vivió obedeciendo plenamente la ley de Dios. Él la cumplió en su totalidad. John Owen dijo lo siguiente, que el Señor Cristo cumplió toda la ley por nosotros. No solo soportó la penalidad que nos correspondía por nuestros pecados, sino que también rindió esa obediencia perfecta que la ley exigía. Estamos viendo cómo Él estaba cumpliendo perfectamente todo. Y esto nos apunta, como les dije, a Cristo, a nuestro Redentor. Hermanos, y no podemos vivir nuestros días no pensando en esto. Hay un peso para nuestra redención. Y es el pago del pecado. ¿Y qué dice la palabra en Romanos 6:23? Que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Entonces, hermano, había un peso, la carga, había un costo. Y solo Cristo lo pudo hacer. Y eso nos debe dar un sentimiento de decir, yo solamente pongo mis ojos en Él y confío en esta realidad. En el versículo 11 hay una afirmación pública de este acuerdo. Y otra vez los invito a que se imaginen, está todo esto pasando y todo el pueblo que estaba en el atrio, dice el versículo 11, y los ancianos dijeron, somos testigos, haga el Señor a la mujer que entra en tu casa como Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y que tú adquieras riqueza en Efrata y seas célebre en Belén. Y uno dice, what is he saying? ¿Qué quiere decir esto? Los testigos del pueblo, hermanos, reconocieron haber presenciado lo que acababa de suceder. Hemos visto esto. Menciona la historia de Raquel y Lea como quienes, hermanos, ellas dieron a luz a lo que se convertiría en las 12 tribus de Israel. Algo muy importante, ¿cierto? Una mención muy importante. Esta mención señala la realidad de que Dios hizo cosas importantes mediante el nacimiento de los hijos de estas dos mujeres y Él sin duda puede bendecir esta unión también. Luego en el verso 12 leemos que dice, además sea tu casa como la casa de Fares. Y la podemos entender también Fares o es la casa de Pérez. El que Tamar dio a luz a Judá por medio de la descendencia que el Señor te dará de esta joven. Nuevamente, ellos están apuntando a la realidad porque aquí los testigos mencionan la historia de Tamar y Judá y todos conocemos esta historia en Génesis 38. Tamar había enviudado y no pudo ser redimida por ninguno de los leví. Entonces ella toma la justicia en sus manos, se disfraza de prostituta, engaña a Judá, queda embarazada. Ella le pide el anillo y le pide lo que tenía para estar segura de que fue él. Entonces ella se redimió ella misma. Y con todo que ella lo hizo mal, ella tuvo los gemelos y por parte de esos gemelos, ellos están también parte del linaje de David y de Jesucristo. Entonces les está poniendo los ojos aquí, mira, lo hizo en Rebeca y Lea, en Raquel y Lea, y lo puede hacer también contigo. Una vez más, hermanos, el énfasis aquí en estos últimos dos versos en la verdad que Dios puede bendecir a Buz y a Ruth
lo cual Él hará, porque lo vamos a ver en los versos que continuamos la semana que viene y terminamos, donde ella en realidad ya tiene un hijo de Él. Pero estamos viendo, hermano, la progresión de estos primeros versos: necesidad, costo y cumplimiento de la ley. Eso es el evangelio. Reconocimiento de la necesidad, el costo de habernos redimido por la obediencia perfecta de Cristo. Iglesia, hoy hemos visto en estos versículos 3 aspectos importantes de la interacción de Booz con el pariente más cercano. Como les dije, vimos necesidad, costo y cumplimiento. Hemos visto cómo esta narrativa nos ha llevado a ver destellos de Jesucristo en Booz. La obra de Booz, hermanos, al ir por la redención de Ruth, nos dio una imagen de lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros, lo que Jesucristo puede hacer por ti si aún no estás en Él. Escúcheme bien, Jesucristo, el Hijo de Dios, cargó con todo el peso de nuestro pecado para que pudiéramos ser perdonados y tener una relación con Él. La pregunta que quizás nos hacemos es la siguiente: ¿cómo me aplica este texto hoy? Tú dices, está bonito la historia, pero ¿cómo me aplica este texto hoy? ¿Qué hago con esto? Primeramente, confía en Jesucristo. Él es el único que ha cumplido todos los requisitos de la ley de Dios para que pudiéramos ser redimidos. Lo que hace tu redención, la mía y la de cualquiera que ponga su fe en Jesucristo, real y de acuerdo a la ley y estatutos de Dios. Iglesia, nuestra redención no es algo que tomar a la ligera, es una realidad. La necesitábamos y se nos proveyó, y esto es una bendición. La segunda cosa que quiero compartir es: no vivas en la prisión de tu mente. Y digo esto porque este entendimiento es clave, porque muchas veces podemos vivir en la prisión de nuestra mente pensando que tengo que hacer más para satisfacer a Dios, tengo que estar mejor con Él, tengo que hacer más para que Él me quiera más. Y la verdad, hermanos, es que no hay nada más que usted y yo podamos hacer para que Él nos quiera más. A veces decimos, tengo que orar más para estar mejor con Dios. Bueno, eso no está correcto. Pero oramos más, sí, buscamos orar más porque reconocemos que es ahí donde hablamos con Dios y estamos agradecidos y a Él venimos. A veces decimos, no, es que tengo que leer más de la Biblia y en vez de 5 capítulos tengo que leer 10. Bueno, sería bueno, pero no lo puedes tomar de la forma que tengo que hacer más, porque decimos, caramba, yo quiero leer más de la Biblia hoy, 10, 12 capítulos, los que sean, porque no puedo vivir sin escuchar de Dios. Porque mi alma necesita comer del pan de vida. Y esta verdad, mi querida iglesia, nos libera de la mentalidad legalista de que tengo que esforzarme más para estar mejor con Dios. Tú y yo y cualquiera que deposita su fe en Jesús es aceptado por Dios, no por las obras de la ley, sino por el perfecto cumplimiento de ella por parte de Jesús. Hermanos, esto nos lleva a vivir vidas realmente agradecidas a Dios por Jesucristo. Él fue el que pagó nuestra deuda. Ninguno de nosotros podría pagarla. En cierta manera, Jesús sacó su tarjeta y pagó la deuda con su vida en la cruz. Así que confía en Jesús. Descansa en la obra que Él ya hizo, que es perfecta. Escuchen bien, no hay necesidad que tenemos, ni ustedes ni yo, de poner más obra en algo que ya Jesús hizo perfectamente y ha satisfecho a Dios. Es posible que algunos están considerando su fe y su caminar con Dios. Y sigues escuchando y dices, pero es que... Entiende esto con suma claridad. Si estás contemplando al Señor, no puedes arreglar tu vida solo. No puedes pagar tu pecado solo como ir a la tienda y pasar la tarjeta y ya pagué mi deuda. No puedes, ni tú ni yo, puedes cumplir la ley de Dios perfectamente según los requerimientos de la ley. Porque solamente hay uno que lo hizo y se llama Jesús. Así que si tú aún estás considerando tu fe, en el día de hoy, si crees en esta verdad,
Pon tu fe en Él, cree en Él. Arrepiéntete de tus pecados y camina de la mano de Él. Y me encantaría que hablaras conmigo al final del servicio para que pudiéramos hablar más del Evangelio. Pero la palabra nos deja claramente que si tú crees en esta verdad y te arrepientes de tus pecados, eres perdonado, hermano. No porque tú eres bueno, pero porque Cristo cumplió el justo requerimiento de la ley. Y su muerte y resurrección ha pagado por todo. Escúchame bien. No hay obra que ustedes o yo podamos hacer que se acerque siquiera a la perfecta obra de Cristo en la cruz. Hermanos, eso nos debe traer más que gozo, porque el peso y el precio de nuestra redención, ¿quién lo pagó, iglesia? Digámoslo juntos, Cristo. ¿Y eso es qué? Agradecimiento. Entonces, cuando el sol no brilla en tu día, acuérdate de esta realidad. Solamente en Cristo. Y aquellos que están considerando a Cristo, no digo ven a Cristo para que no tengas problemas. Te digo ven a Cristo porque necesitas ser redimido. Amén. Oremos, hermanos. Padre bendito y poderoso, en el nombre de Jesucristo, Señor, te damos las gracias, mi Dios, porque a través de este capítulo hoy, Señor, hemos podido ver claramente, mi Dios, lo que llevaba la redención tanto de Noemí con el terreno como de Ruth. Señor, hay un costo y ese pago lo dio Cristo. Y Señor, te damos las gracias, mi Dios, porque muchas veces caminamos por nuestra vida, Padre, cargando el peso de la ley en nuestros hombros. Llevamos con ese peso de la ley y andamos con esa legalidad en nuestros hombros, Padre, siendo ya redimidos en Jesucristo. Así que, Señor, en esta hora te pido, mi Dios, por el pueblo que está aquí. Padre, que seamos todos, mi Dios, animados, Señor, a vivir nuestra vida a la luz de esa realidad. Que el peso y el precio de nuestra redención ha sido pagado por Cristo Jesús. Te damos toda la honra, Señor, y toda la gloria con corazones agradecidos. Y te pedimos, Señor, que ninguno de nosotros, Padre, viva en la prisión de la mente, que es donde el enemigo nos mantiene a veces. Pero que todo el pueblo que está aquí viva en la realidad de la verdad y la gracia que hay en el Evangelio de Cristo Jesús. Es en el nombre poderoso de Cristo que hacemos esto. Amén.